Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar la historia de la Biblia como no te lo imaginas. Veremos aspectos sorprendentes y menos conocidos de las historias bíblicas. Resulta que lo que conocemos hoy como la Biblia, con sus 66 libros en la versión protestante y 73 en la católica, no siempre fue así. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían muchos más textos sobre Jesús, los apóstoles y las enseñanzas de la fe. Algunos de ellos eran bastante diferentes de lo que terminó en el canon oficial. Entonces, ¿por qué no los incluyeron? ¿Qué tenían de diferente? Primero, hay que entender que en los primeros años del cristianismo no había un consenso claro sobre qué debía ser la Biblia. Las comunidades cristianas estaban dispersas por todo el Imperio Romano, y cada una tenía sus propios escritos que consideraban sagrados. Además de los evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, había muchos otros, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas. Estos textos, conocidos como apócrifos, ofrecían visiones alternativas de Jesús y su mensaje. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es una recopilación de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales son muy distintos a los que encontramos en los evangelios canónicos. En lugar de narrar milagros o la crucifixión, se enfoca más en enseñanzas filosóficas y en la búsqueda interna de la verdad. Incluso llega a insinuar que el reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado mental, algo que contrastaba radicalmente con las enseñanzas tradicionales. El Evangelio de Judas es aún más impactante. Este texto, descubierto en los años 70 y hecho público en 2006, presenta a Judas no como el traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, alguien que actuó bajo sus órdenes cuando lo entregó a las autoridades. Esta interpretación cambia completamente la imagen de Judas que hemos tenido durante siglos. ¿Por qué entonces fueron excluidos estos evangelios? Durante los primeros siglos, las autoridades eclesiásticas comenzaron a preocuparse por la diversidad de creencias que circulaban entre los cristianos. Algunas de estas ideas, como las presentadas en los evangelios apócrifos, entraban en conflicto con lo que las autoridades querían que la gente creyera. El cristianismo estaba en proceso de convertirse en una religión oficial, y necesitaba una narrativa coherente que todos pudieran seguir. Textos como el Evangelio de Tomás, con su enfoque en la iluminación personal, o el Evangelio de Judas, que desafiaba la historia del traidor, no encajaban en esa narrativa. El proceso de selección de los textos que finalmente formarían parte de la Biblia fue largo y complicado. Algunos concilios, como el de Nicea en el año 325 DC, jugaron un papel clave en definir qué textos eran aceptables y cuáles no. A partir de ahí, los evangelios apócrifos fueron progresivamente marginados y, en algunos casos, destruidos para evitar que se propagaran. Sin embargo, lo que es increíble es que muchos de estos textos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en el desierto o preservados por pequeñas comunidades religiosas. El hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto en 1945, por ejemplo, reveló un tesoro de escritos gnósticos, entre ellos el Evangelio de Tomás. Gracias a estos descubrimientos, hoy podemos conocer las creencias y enseñanzas que las primeras generaciones de cristianos manejaban, y que nos muestran una versión del cristianismo muy distinta a la que conocemos. En resumen, los evangelios apócrifos nos cuentan una historia alternativa. Nos muestran que en los primeros siglos del cristianismo había un abanico amplio de creencias y que la versión que llegó hasta nosotros es solo una de muchas. Estos textos no solo amplían nuestra comprensión de Jesús y sus enseñanzas, sino que también nos recuerdan cómo el poder y la política influyeron en la creación de la Biblia que conocemos hoy. Si te está gustando el video hasta ahora, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. También déjanos un comentario con tu opinión sobre la relación entre la Biblia y la ciencia. Vamos a seguir. Las traducciones de la Biblia, un juego de poder. La Biblia que conocemos hoy no siempre fue como la vemos. De hecho, uno de los aspectos más intrigantes de su historia es cómo las diferentes traducciones de la Biblia han dado lugar a interpretaciones muy distintas de sus textos. No estamos hablando solo de errores de traducción casuales, estamos hablando de cómo las decisiones que se tomaron en estas traducciones no solo cambiaron palabras, sino que, en muchos casos, alteraron por completo el significado del texto. Esto nos lleva a un tema clave, las traducciones de la Biblia como un juego de poder. Imagina por un momento la antigüedad. En los primeros siglos después de Cristo, la Biblia no existía como un solo libro, sino como una serie de manuscritos en hebreo, arameo y griego, esparcidos por las diferentes comunidades cristianas. Estas escrituras eran leídas solo por aquellos que podían entender esos idiomas, es decir, una élite religiosa y académica. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendía, había una necesidad creciente de hacer el texto accesible a más personas, lo que condujo a las primeras grandes traducciones. La primera de estas traducciones clave fue la Vulgata Latina, traducida por San Jerónimo en el siglo IV. Este fue un proyecto monumental encargado por el Papa Dámaso I, y su objetivo era unificar la fe bajo un solo texto, traducido al latín, el idioma común en el Imperio Romano Occidental. Pero la traducción de Jerónimo no fue una simple tarea de copiar palabra por palabra.
Tuvo que tomar decisiones difíciles sobre qué manuscritos utilizar, y en algunos casos, se enfrentó a versiones conflictivas de ciertos pasajes. Es decir, eligió qué texto transmitir, y su elección influenció la interpretación teológica durante siglos. Pero aquí viene lo más interesante, no todas las comunidades cristianas aceptaron la Vulgata de Jerónimo. Las traducciones se convirtieron en una cuestión política. Algunos reyes, emperadores y líderes religiosos adoptaron sus propias versiones de la Biblia para consolidar su poder. Un ejemplo famoso de esto es la Biblia del rey Jacobo en Inglaterra. En el siglo XVII, el rey Jacobo ordenó la creación de una nueva traducción de la Biblia en inglés, no solo por una cuestión religiosa, sino para contrarrestar las versiones anteriores que apoyaban a sus oponentes políticos, como la Biblia de Ginebra, utilizada por los puritanos. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en la traducción oficial en Inglaterra y ejerció una enorme influencia en la cultura anglosajona. Pero no fue una traducción neutral. Los estudiosos que trabajaron en ella eran profundamente conscientes del impacto que sus palabras tendrían en la vida política y religiosa. Las decisiones sobre cómo traducir ciertos términos clave, como iglesia o autoridad, eran reflejo de los intereses políticos del momento. Otro ejemplo polémico de traducción es la conocida como la Septuaginta, una antigua traducción de la Biblia hebrea al griego que se hizo en Alejandría antes de la era cristiana. Para las comunidades judías de la diáspora, era esencial tener una versión en griego, ya que muchos ya no hablaban hebreo. Sin embargo, con el tiempo, algunos judíos consideraron que la Septuaginta no era lo suficientemente fiel al texto original hebreo, lo que condujo a disputas dentro de la comunidad judía, e incluso entre cristianos, ya que los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta como su versión principal del Antiguo Testamento. En tiempos más recientes, hemos visto cómo las traducciones modernas de la Biblia también se convierten en campo de batalla. Por ejemplo, en los debates contemporáneos sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQI, la interpretación de ciertos pasajes de la Biblia ha sido motivo de encarnizados debates. En algunos casos, versiones más modernas de la Biblia han optado por traducir ciertos términos de una manera más inclusiva, lo que ha provocado reacciones tanto de apoyo como de rechazo por parte de diversas comunidades religiosas. Lo que queda claro es que la Biblia nunca ha sido un texto estático. Cada traducción ha sido moldeada por las tensiones políticas, sociales y religiosas de su tiempo. Las palabras elegidas, los pasajes destacados o suavizados, todo ha sido un reflejo del poder detrás de quienes encargaban estas traducciones. Entonces, cuando hoy leemos la Biblia, en cualquiera de sus múltiples versiones, estamos leyendo algo que ha sido interpretado y reinterpretado a lo largo de los siglos, adaptado a los intereses de diferentes grupos de poder. Cada traducción nos cuenta una historia no solo de lo que los antiguos autores querían decir, sino también de lo que los traductores, editores y líderes querían que creyéramos. Mujeres olvidadas de la Biblia. Cuando pensamos en la Biblia, a menudo se nos viene a la mente una narrativa dominada por figuras masculinas, profetas, reyes y discípulos. Pero detrás de esa fachada existe una historia mucho más rica y compleja, donde las mujeres jugaron un papel fundamental, aunque a menudo han sido olvidadas o relegadas a un segundo plano. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué sus historias fueron minimizadas? ¿Y qué nos dice esto sobre el papel de la mujer en la sociedad bíblica y más allá? Uno de los ejemplos más intrigantes es el de María Magdalena, probablemente la mujer más malinterpretada de toda la Biblia. Durante siglos, la tradición cristiana la ha pintado como una prostituta arrepentida, una pecadora redimida por Jesús. Sin embargo, esta imagen no aparece en los evangelios. De hecho, en los textos canónicos, María Magdalena es descrita como una de las seguidoras más cercanas de Jesús, presente tanto en su crucifixión como en su resurrección. Fue la primera en verlo resucitado, lo que la convierte en una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que era una prostituta? Esta versión parece haber surgido en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio pronunció un sermón en el que identificó a María Magdalena con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, una identificación que no tiene base en los evangelios. Este error se repitió durante siglos, y su imagen se distorsionó profundamente. Lo interesante aquí es preguntarse, ¿por qué? Una posible explicación es que la Iglesia, al intentar consolidar su poder en una sociedad patriarcal, necesitaba rebajar el papel de María Magdalena. No podía permitirse que una mujer fuera vista como una figura central en la historia de la resurrección y, por tanto, de la fe cristiana. Otra figura destacada es la jueza y profetisa Débora. En una época en la que los hombres eran los que tradicionalmente gobernaban, Débora sobresalió como líder de los israelitas, guiándolos en la batalla y dictando juicios bajo una palmera donde acudían para resolver sus disputas. En el libro de Jueces, ella es presentada como una líder respetada, valiente y sabia. Sin embargo, a lo largo de la historia, la figura de Débora ha sido suavizada o incluso omitida en muchas enseñanzas tradicionales. ¿Por qué no es más conocida? Su liderazgo, especialmente en un contexto militar,
rompe con las expectativas de género tanto de su época como de las generaciones posteriores. Pasemos a Eva, la primera mujer, que carga con el peso de la culpa en la narrativa del pecado original. Según el relato del Génesis, fue Eva quien tomó la fruta del árbol del conocimiento y la compartió con Adán, provocando su caída del paraíso. Esta historia ha sido interpretada durante siglos como una advertencia sobre la debilidad de las mujeres, lo que ha justificado una visión de la mujer como inferior o más propensa al pecado. Sin embargo, algunos estudiosos modernos argumentan que esta interpretación es problemática y que la historia podría leerse de otras maneras, como un relato sobre la búsqueda del conocimiento o la igualdad entre Adán y Eva, ya que ambos comparten la responsabilidad de la decisión. También está el caso de Ruth, cuyo libro es una rareza en la Biblia, ya que lleva el nombre de una mujer. Ruth, una moabita que se casa con un israelita, decide seguir a su suegra, Noemí, de regreso a Israel después de la muerte de su esposo. Ruth es conocida por su lealtad y valentía, y eventualmente se convierte en la bisabuela del rey David, lo que la coloca en la línea genealógica de Jesús. Sin embargo, a pesar de su importancia, Ruth a menudo ha sido retratada solo como un ejemplo de devoción femenina, cuando en realidad su historia es un testimonio de su valentía y de cómo desafiaba las normas sociales de su tiempo. Es imposible hablar de mujeres en la Biblia sin mencionar a Sara, la esposa de Abraham, quien, según la tradición, dio a luz a Isaac cuando ya era anciana. Aunque es una figura clave en la historia de Israel, su papel ha sido limitado a menudo a ser la madre del hijo de la promesa. Pero Sara también es una figura compleja. Rió cuando Dios le prometió un hijo, cuestionando de manera directa la palabra divina, algo impensable para una mujer en la narrativa bíblica. Lo que estos ejemplos nos muestran es que, aunque las mujeres están presentes en la Biblia, sus historias a menudo han sido moldeadas o limitadas por las interpretaciones patriarcales a lo largo de los siglos. Muchas veces, las mujeres han sido presentadas como subordinadas o pasivas, cuando en realidad desempeñaron roles fundamentales y, en algunos casos, de liderazgo. La Biblia, en su forma actual, nos cuenta una historia de mujeres que desafían las normas, que lideran, que luchan por la justicia y que son mucho más que figuras secundarias. Pero para ver esto, necesitamos leer entre líneas y recuperar estas voces olvidadas. Entender el papel de las mujeres en la Biblia no solo nos permite conocer mejor la historia sagrada, sino que también nos ofrece una ventana a cómo la sociedad ha tratado a las mujeres a lo largo de los siglos. Nos invita a cuestionar las narrativas tradicionales y a preguntarnos qué otras historias se han dejado de lado o distorsionado en el proceso de creación de la Biblia que conocemos hoy. El fin del mundo, profecías bíblicas y su impacto en la historia. Uno de los temas más fascinantes y aterradores que atraviesan la Biblia es la profecía del fin del mundo, especialmente las visiones apocalípticas descritas en el libro de Apocalipsis o Revelación. Este último libro del Nuevo Testamento está lleno de imágenes poderosas, bestias, ángeles, trompetas que anuncian el juicio final y un cielo nuevo y una tierra nueva después de la destrucción total del mundo tal como lo conocemos. Estas profecías no solo han influido en la religión, sino que han tenido un impacto directo en la historia y en la cultura, moldeando el pensamiento de generaciones sobre el futuro, el miedo y la esperanza. Primero, hay que entender que la palabra Apocalipsis viene del griego y significa revelación o desvelamiento. Lejos de ser solo una visión de destrucción, es una visión de la intervención final de Dios en la historia humana. El Apocalipsis de Juan, que se escribió en el siglo I DC durante un periodo de persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano, presenta una serie de eventos catastróficos que culminan en la derrota de las fuerzas del mal y el triunfo final de Dios. Lo más interesante es cómo este relato ha sido interpretado a lo largo de los siglos y cómo estas interpretaciones han moldeado decisiones importantes en la historia de la humanidad. A lo largo de la Edad Media, la creencia en el fin del mundo y el juicio final era tan común que muchos movimientos religiosos y políticos se formaron en torno a la idea de que el apocalipsis estaba cerca. Los milenaristas, por ejemplo, eran grupos que creían que el retorno de Cristo era inminente y que él establecería un reino de 1000 años de paz en la tierra antes del juicio final. En el siglo XI, hubo un pánico masivo en Europa cuando muchas personas pensaron que el año 1000 marcaría el fin de los tiempos. La creencia en el apocalipsis no solo influyó en las decisiones religiosas, sino también en la política. Reyes y emperadores usaron la idea del juicio final para justificar guerras, campañas de conquista y la represión de enemigos religiosos o políticos. Más recientemente, la idea de que vivimos en los últimos días ha sido retomada por varios movimientos religiosos modernos. Las profecías apocalípticas han sido interpretadas de diversas maneras, desde lecturas literales que predicen el fin inminente de la tierra, hasta interpretaciones más simbólicas que ven en el apocalipsis una representación de la lucha entre el bien y el mal en la vida cotidiana. Uno de los aspectos más controvertidos del Apocalipsis es la interpretación de la marca de la bestia, mencionada en el capítulo 13, donde se describe que nadie podrá comprar ni vender a menos que lleve esta marca. Durante siglos, esta idea ha sido motivo de especulación y teorías conspirativas. En la Edad Media, la gente creía que la marca de la bestia era un símbolo del poder papal o de los enemigos de la Iglesia.
En tiempos más recientes, ha habido interpretaciones que identifican la marca con avances tecnológicos, como los microchips, tarjetas de crédito o incluso vacunas, alimentando así teorías conspirativas sobre el control mundial. Pero el impacto de las profecías del fin del mundo no se limita solo a la religión. La noción del apocalipsis ha influido profundamente en la cultura popular, desde libros y películas hasta movimientos sociales. Por ejemplo, obras de ciencia ficción y películas como M.A.D. Max o el libro de Eli exploran escenarios postapocalípticos, donde la civilización ha sido destruida y los sobrevivientes luchan por reconstruir sus vidas. Estas obras, aunque no necesariamente religiosas, beben del imaginario apocalíptico que encontramos en el libro de Apocalipsis, con sus paisajes desolados y el colapso de las instituciones humanas. Además, las profecías apocalípticas también han sido usadas por líderes para justificar acciones extremas. En el siglo XX, algunos grupos religiosos como los Testigos de Jehová y los Adventistas han utilizado las enseñanzas del Apocalipsis para advertir sobre el fin inminente del mundo. En otros casos, grupos sectarios más extremos, como los davidianos, en Waco, Texas, o el templo del pueblo de Johnstown, se han visto involucrados en tragedias masivas como resultado de creencias apocalípticas radicales. La interpretación del fin del mundo también ha llevado a la formación de movimientos políticos. En los Estados Unidos, el concepto del apocalipsis ha influido en ciertas corrientes evangélicas que apoyan la intervención militar en Oriente Medio, ya que algunos creen que este conflicto es una señal de los últimos tiempos y del inminente retorno de Cristo. Esta fusión de religión, política y profecía ha llevado a decisiones estratégicas que no solo afectan la vida de las personas en esas regiones, sino que también tienen implicaciones globales. A lo largo de la historia, la idea del fin del mundo no solo ha sido una cuestión de fe, sino también de control social. Las profecías apocalípticas, interpretadas por aquellos en el poder, se han usado para movilizar a las masas, generar miedo o esperanza, y en muchos casos, justificar acciones que de otro modo habrían sido impensables. Pero, al final, el Apocalipsis sigue siendo un texto abierto a la interpretación, una especie de espejo en el que cada generación proyecta sus propios miedos, deseos y conflictos. La pregunta que sigue viva hoy es, ¿qué significa realmente el fin del mundo? ¿Es un evento literal que algún día sucederá, o es una metáfora de las luchas internas y externas de la humanidad? Mientras tanto, la fascinación con el Apocalipsis y sus imágenes sigue cautivando a millones de personas, desde los más devotos hasta los más escépticos. Los mitos y realidades de los milagros bíblicos. La relación entre ciencia y religión ha sido, durante siglos, un tema de debate constante, y en ningún lugar esto ha sido más evidente que en las discusiones sobre los relatos bíblicos de la creación y la teoría de la evolución. ¿Realmente la Biblia se opone a la ciencia? ¿Es posible reconciliar los primeros capítulos del Génesis con las teorías científicas modernas sobre el origen del universo y de la vida en la Tierra? El relato bíblico de la creación, que se encuentra en los primeros 2 capítulos del Génesis, cuenta cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Este relato ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una narración literal, es decir, que el mundo fue creado en 6 días de 24 horas, mientras que otros lo consideran una alegoría o metáfora que busca transmitir verdades espirituales más que científicas. Por otro lado, tenemos la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX. Esta teoría postula que las especies, incluidos los seres humanos, evolucionaron a lo largo de millones de años a través de un proceso de selección natural. La teoría de Darwin generó un revuelo enorme en su tiempo, especialmente porque contradecía directamente la visión tradicional de la creación tal como se describe en la Biblia. A lo largo del tiempo, las tensiones entre ambas posturas dieron lugar a algunos de los debates más encendidos en la historia de la ciencia y la religión. En el famoso juicio de Scopes de 1925, por ejemplo, un maestro de escuela en Tennessee fue acusado de enseñar la teoría de la evolución en violación de una ley estatal que requería la enseñanza de la creación bíblica. Este juicio, conocido popularmente como el juicio del mono, expuso al mundo la intensidad de la disputa entre los defensores de una interpretación literal de la Biblia y aquellos que abrazaban las teorías científicas emergentes. Lo interesante es que este conflicto no es tan sencillo como parece. A lo largo de los años, ha habido intentos de reconciliar la Biblia con la ciencia, y no todos los creyentes ven las dos posturas como opuestas. De hecho, muchos científicos y teólogos sostienen que la Biblia no fue escrita para explicar la ciencia, sino para proporcionar un marco moral y espiritual. Según esta perspectiva, no tiene sentido exigir que los primeros capítulos del Génesis se alineen con el conocimiento científico moderno, porque su propósito es teológico, no científico. Una de las interpretaciones más comunes dentro de esta línea es la del creacionismo evolutivo, una postura que sostiene que Dios es el creador de la vida, pero que utilizó la evolución como el medio para llevar a cabo su plan. Los defensores de esta visión argumentan que la evolución y la fe en Dios no son mutuamente excluyentes. Para ellos, la ciencia explica el cómo de la creación, mientras que la religión explica el por qué.
Esta postura es defendida por figuras como Francis Collins, un renombrado genetista cristiano y exdirector del proyecto Genoma Humano, quien ha escrito extensamente sobre cómo concilia su fe con su trabajo científico. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta reconciliación. Algunos cristianos, especialmente aquellos que se identifican como creacionistas de la Tierra joven, insisten en que el relato del Génesis debe interpretarse literalmente, es decir, que el universo tiene solo unos pocos miles de años y que la evolución es incompatible con la Biblia. Este grupo ha impulsado movimientos como el del diseño inteligente, que sostiene que ciertos aspectos del universo y de la vida son demasiado complejos para haber surgido por casualidad y, por lo tanto, deben haber sido diseñados por una inteligencia superior, lo que sugieren como evidencia de la existencia de Dios. El debate entre ciencia y religión también ha llegado a las escuelas y las aulas. En varios países, incluida Estados Unidos, ha habido intentos de incluir el diseño inteligente en los programas educativos, lo que ha generado controversia y conflictos legales. Los defensores de la evolución argumentan que la enseñanza del diseño inteligente es un intento encubierto de introducir la religión en el ámbito público, mientras que los partidarios del diseño inteligente afirman que su enfoque es científico y merece un lugar en el currículo. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que el conflicto entre ciencia y religión no ha sido una constante a lo largo de la historia. De hecho, muchos de los primeros científicos eran profundamente religiosos y no veían contradicción entre su fe y su trabajo. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, dedicó gran parte de su vida no solo a estudiar la física, sino también a investigar temas teológicos. Para Newton, el estudio de la naturaleza era una forma de acercarse a Dios, y sus descubrimientos sobre la gravedad y el movimiento eran, en su mente, una prueba del orden divino del universo. A lo largo de los siglos, otros científicos de renombre también han sido creyentes. Gregor Mendel, el padre de la genética, era un monje agustino, y Georges Lemaitre, el sacerdote belga que propuso la teoría del Big Bang, no vio conflicto entre su fe y su descubrimiento científico. Esto nos muestra que la historia del conflicto entre ciencia y religión es mucho más compleja de lo que a menudo se presenta. En última instancia, el debate sobre la creación y la evolución refleja un conflicto más amplio sobre cómo entendemos el mundo. Para algunos, la ciencia y la fe deben permanecer en esferas separadas, cada una respondiendo preguntas diferentes. Para otros, estas dos formas de conocimiento pueden complementarse, ofreciendo una imagen más completa del universo y de nuestro lugar en él. Lo cierto es que este tema sigue siendo fuente de intensa discusión, no solo entre teólogos y científicos, sino también entre personas comunes que buscan entender su existencia y propósito en un mundo vasto y misterioso. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete para más contenido sorprendente. Déjanos un comentario con tu opinión sobre lo que hemos discutido. Gracias por ver y hasta la próxima.